todos y es que ya están en su horario y no hay pretexto para que no estén. Pues a los que no están ya es un problema de ellos, ¿ah? Pero de todas maneras, graban ustedes que son las anfitrionas. Graben ya, Rosana. Ahorita estoy en mi trabajo, Dogar. De repente algún compañero, por favor, chicos. Chicos, ¿quién va a grabar? Pues comparten con todo porque van a decir que el doctor hizo clase con 5 personas. Muchas quejas ahí, ¿no? Dice que bien dicho. Doctor, deme permiso, por favor. Con permiso. No, le mandé una solicitud para que la acepte. ¿Le llegó? Ah, para que acepte porque, pero no. Para grabar. Ah, ya, a ver. Yo, déjame, ¿dónde estamos? Párraga, vas a grabar, ¿verdad? Sí. Gracias, por favor. Sí, se te agradece. En nombre de todo el salón. Gracias. Bien. A ver, ¿dónde está este caso? ¿Le llegó, doctor? No, yo estoy viendo eso, estoy viendo. Ah, ya, entonces le va a salir, mire, comparta su pantalla normal y ahorita le vuelvo a enviar el... ¿Sí? Comparta su pantalla primero, como siempre hace. Le va a salir ahí. Ay, ay, ay. ¿Por qué no están ustedes? No los veo a ustedes. Ah, ya, aquí está. Ya. Pero vamos a ver. Ya voy con mi pantalla. Ya. ¿Cómo sale? A ver, espere. Ah, no lo han puesto como host a usted. No, Es- yo nunca soy host. El host son ustedes. no, a veces lo ponen a usted. ¿Quién está conectado en institución educativa? Para que pueda dar el permiso, por favor. Ah, tiene que autorizar, ¿verdad? Compadre. Institución educativa. ¿Quién es el que graba? La señorita Fabiola, ¿no? ¿A que no graba la Marley? No, Esa que la Marley hace algo, no hace nada, entonces. no, no. Institución educativa, señora Fabiola. Marley está en otra cátedra. Bueno, está en cátedra de... Marley tiene una emergencia ahorita. ¿Qué emergencia? ¿Qué tiene? Por favor, para que pueda dar el permiso para grabar. A ver, Rosana, coordina, tú que eres delegada, ¿quién le puede autorizar de Ese es la... el que está conectado como institución educativa, ese es el que tiene que dar el host, porque Ah, no se a ver, parece. Rosana, Señorita, Rosana, señorita Fabiola está con mando, chicos. Por eso no le llega a usted la solicitud. Mm, yo nunca he sido anfitrión. Bueno, con ustedes, ¿no? Otros sí, pero ahora no. Y lo ponen. Las otras veces, por eso yo siempre le he pedido permiso y he estado grabando. Yo ni le da permiso, ¿cómo lo hago? No sé, no me... Sí, le sale un mensaje cuando usted está compartiendo pantalla. ¿Eh? Sí, y usted acepta y ahí yo recién puedo grabar. Ah, no, ya, cuenta. No, que no, la señorita Fabiola, no sé, creo que no está conectada. ¿Alguien le puede escribir? ¿Alguien le ha escrito para poder grabar? A ver, Rosana, Por Le favor. estoy escribiendo, pero no lo lee. Ay, llámale por celular, ¿va? sí, porque si no, vamos a perder esta clase también. Claro, porque hay varios que no están con 10 personas, 10, 12 personas y que son 22. La mal Ya India. somos 15 ya, doctor. 15 somos. ¿Se han retirado ya? Somos 15. Que no son 22 y 22 tengo la lista. Ah, no, claro, los que están ahorita.
Ah, ya, claro, claro. No digo los que no asisten van a querer ver la grabación. No, pero ya estamos la mayoría, doctor. Ya estamos la mayoría ya. ¿Sí? Ah, sí. Mayoría manda. Ya, denle una llamada a Fabiola. Si Fabiola ya no contesta prácticamente, es como si ya no se puede hacer nada. Ya. Mm, Bueno, pero todos tenían el acceso, ¿no? O sea, automáticamente los días martes le dan el acceso a toditos los alumnos, ¿no? Ya, si no entran es porque no quieren, ¿sí o no? ujú. O no pueden, mejor dicho, ya más, van a ser un poco más cordial. Rosana, escríbele a la Fabiola que viene lo autoriza. O sea, que Amalia tiene una emergencia. Sí, está tranquila. Una emergencia académica. Rosana, Rosana, ¿estás ahí? Estoy llamando, hasta que timbra, no contesta. No. escribe por WhatsApp un mensaje, dile por favor. Ya, También entonces, hice por WhatsApp, también envié textos y nada. entonces yo voy a grabar de otra forma. Siga nomás, doctor. Y vas a grabar, ¿no? Pero vas a acompañar Sí, ya, a todos tus compañeros, ¿eh? Ya, doctor, inicie. Como dice Párraga, va a emplear la otra alternativa. Gracias, Párraga. ya, Para, vas a pasarla a todos los que no han venido. ya, doctor. Ya. Don't worry. A los que han venido también, pero los que no han venido también para todos. Ya, Ya doc. listo, ya listo, entonces vamos a empezar. Perpetuo canal de archivo, canal de archivo, se puede buscar, control V, control C. Tecnología 13. Listo. Muy bien. Te vamos a compartir la pantalla. Bien, vamos a continuar entonces la clase de infectología. Vamos a poner infectología 2, o sea, ya de clínica, full clínica. ¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve, doctor. Listo. Entonces ahí tenemos, vamos a estudiar lo que es la tuberculosis. Ahí está grandote la tuberculosis. Bueno, pues la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa crónica necrotizante producida por un complejo micobacterium que es el Mycobacterium tuberculoso. ¿Ya? En realidad son muchos grupos de micobacterium que pueden producir la tuberculosis. Pero lo más frecuente son dos tipos, el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium bovis. El Mycobacterium tuberculosis es el que nosotros nos contagiamos, es el BK que siempre escuchamos, la tuberculosis que siempre estudiamos, es la tuberculosis más frecuente, pero también existe otro tipo de tuberculosis, ¿ya? Que es el bovis, que es, como su nombre dice, bovis, es en vacunos, en vacas, ¿no? No relacionado muy al consumo de vacas, a la crianza de vacas en animales, como una zoonosis. Pero algunas veces puede a través de la leche contaminada, podría
dar tuberculosis intestinal o tuberculosis enteroperitoneal, ya, al ser humano. Entonces, y los demás micobacterios también es posible, pero ya muy, muy alejado. Los más frecuentes son la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium bovis. Pero entre todos, el más frecuente, siempre es más frecuente es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis que va a producir una enfermedad granulomatosa en el cuerpo humano. O sea, granuloma, con células gigantes multinucleadas tipo lagas. Bien. En cuanto a la epidemiología, bueno, la verdad que casi la cuarta parte del mundo está infectada por el Mycobacterium tuberculosis, produciendo gran cantidad de muertes. No vale la pena estudiar. Bueno, lo estudia. Yo si digo que lo leen, les estoy diciendo que lo leen para su cultura médica, para saber, porque desde el 2019 son datos oficiales, internacionales, ¿ya? Pero lógicamente, si digo, lo leen es porque no va a venir el examen esta parte, porque no tiene o sea, para el estudiante de medicina no es tan nutritivo aprender la epidemiología. Se sabe que la cuarta parte del mundo está infectada por el Mycobacterium tuberculosis, o la muerte que ocasiona a una cantidad de gente que está produciendo. Entonces, lo que sí podemos resaltar en este cuadro es de que la tuberculosis está muy relacionada con pacientes infectados por VIH. Eso sí, repito, la tuberculosis agarra gran importancia cuando aparece el VIH. Porque ya, si no, no le importaba a nadie la tuberculosis, solamente a nosotros. Pero en el mundo, importa tuberculosis, ya, o toma importancia por la llegada del VIH en el 1981, ¿no? El 81 que llegó al mundo el VIH. Y desde ahí, pues, actualmente 2023, 2022, todos estos últimos años, se ve pues, cómo la tuberculosis está muy relacionada con pacientes, es mucho más frecuente en pacientes VIH. No solamente frecuente, da las tuberculosis más agresivas, ¿no? Como la tuberculosis miliar, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, este cuadro sirve para ver, pues, cómo son los países, ¿no? Los países, dónde están la mayor cantidad de tuberculosis, ¿no? Mira, Perú no se deja extrañar, ahí está en el segundo lugar, ¿no? Acá en este grupo. Bueno, en realidad nunca le vamos a preguntar en qué puesto está Perú, pero hay que tener una idea, pues, ¿no? De que cómo es posible de que el Perú años y años está siempre en los primeros lugares en tuberculosis. Es lamentable. Entonces, cuando uno habla de desarrollo, que el Perú ya está saliendo de la pobreza, es mentira, porque en el fondo, la tuberculosis la anemia y la tuberculosis son los marcadores de pobreza. Sí, debe. ¿Por qué Ecuador tiene la tasa más baja, o sea, a nivel de todos los países de Latinoamérica? ¿Por qué Ecuador? Bueno, probablemente de alguna manera, no te podría contar exactamente el por qué, no te podría contestar el por qué. Lo único nomás te puedo informar, yo soy sincero. Lo único que te puedo informar nomás es que Perú, como siempre, acá a la cabeza con tuberculosis. No te podría decir por qué Bolivia está mejor que Perú, ni Ecuador, nada de ello. Y el resto sería como alucinar, o sea, malinformarte, ¿no? No podría decirte, es un poco ya de epidemiología pura o de política que no entra al detalle. No te podría decir, honestamente, ya no sé por qué será Ecuador tan así. ¿Cuál será? Puede ser una teoría, pero como no estamos para teorías, sino para información real, entonces vamos a los... ¿Cuál será su mecanismo que usan, no, doctor? Claro, ¿cuál será pues realmente? Porque Perú, ¿Verdad? Factores de vivencia también de la ciudadanía, ¿no? ¿quién sabe pues? Porque como ustedes saben, acá lo van a ver,
acá van a ver los mayores casos, el mayor número de casos que se van a presentar en el Perú están en Lima ciudad, dicen todo el mundo, en Lima ciudad, y luego en el Callao, y en Lima ciudad, en el cono, bueno, en Lima, ¿no? No en la provincia de Lima, no, en el distrito de Lima, en todo lo que es Lima, y entre los distritos de Lima, de la provincia de Lima, vamos a encontrar en el cono este, bien conocido es el cono este, ¿no? Ahí está, pues, todo lo que es Ate, San Juan de Urigancho, ¿no? También en La Victoria, también, en mismo Lima, después luego les sigue el Callao, y después viene la selva, Loreto, y así sucesivamente. Para que tengan una idea, ¿no? De que, a pesar que en Lima están los mejores, los gastos más grandes de nuestro presupuesto para Lima, mira la tuberculosis cómo va a acentuarse, va a darse mayor cantidad en Lima. Eso sí es importante. Son datos que ustedes tienen que recordar, ¿no? Cuando trabajan, donde uno a veces piensa que uno es Lima porque está bien vestidito, con su camisita, ¿no? Con su jean, aparentemente bien, pero no saben que a los costados está un tuberculoso, al otro costado otro tuberculoso. Bueno, la cosa es que vivimos en un mundo de tuberculosis aquí en Lima. En cuanto a los sexos, por ejemplo, cuando uno ve la epidemiología, es más frecuente en varones. Y en cuanto a la edad, aquí estamos viendo que la edad pues se va a dar en los adultos a un 40%, ¿no? Que en los adultos. Luego, bueno, en adulto joven también, los jóvenes, los adultos, bastante, es importante en la juventud, en esos jovencitos que están yendo a la academia, que están preparando, que están haciendo una universidad, que están trabajando, en ello bastante, muy frecuente la tuberculosis. ¿No? Sobre todo eso. Ya, en cuanto acá a la carga bacilar, de acuerdo a la cantidad de los becas de bacilo de Koch, ¿no? Por muestra, ya, una cruz, dos cruces, tres cruces más frecuentes, los de una cruz, ¿no? Una cruz, bastante frecuente, una cruz, siempre decimos, beca positivo, ¿cuántas cruces? Una cruz. Ya, listo. A ver. Bueno, acá nuevamente, acá Lima, ¿no? Este gráfico, Lima. Acá en este otro gráfico lo que vamos a ver es, ¿no? Las edades, ¿no? Las edades, mira, ve cómo la edad ya, acá en esta edad de 15 a 24 años, ¿no? Bastante frecuente, lo mismo 25 a 34 años, bueno, en esas edades. Y las mujeres en poca cantidad y los varones en mayor cantidad. O sea, solamente para tener una idea nomás, no es necesario la memoria. Acá es la idea, cuando uno ve un caso clínico, si es varón, ya sabe el riesgo de tener tuberculosis, si es la edad, cuando ya son adultos, un poco que disminuye. Y luego, esto, una vez que ya pasando los 65 años para arriba, nuevamente en los ancianos vuelve a aparecer la tuberculosis. Ahora, en cuanto a lo que es las instituciones, el MINSA ve la mayor cantidad pues, de pacientes con TB, y luego es salud, ya después viene ya lo que es las Fuerzas Armadas. Mira el MINSA, ¿no? En el MINSA miramos pues, la mayor cantidad de pacientes tuberculosos. Ahora, en cuanto al tipo de tuberculosis, ya tenemos una tuberculosis pulmonar y una tuberculosis extrapulmonar. En relación más frecuente la tuberculosis pulmonar que la extrapulmonar, lógicamente, pero acá en relación a los extrapulmonares, mira, de lejos la tuberculosis pleural es la más frecuente, al menos esos son datos peruanos, ¿ya? Datos peruanos, porque en otros datos uno ve la tuberculosis ganglionar, pero en Perú la tuberculosis pleural, luego la tuberculosis ganglionar y luego la tuberculosis benigna. Estas son preguntas de examen, estadísticas.
¿no? ¿Cuál es la tuberculosis más frecuente? El extrapulmonar, pleural. Doctor, ¿eso es pulmonar? No, la pleura no es el pulmón, es extrapulmón. Está fuera del pulmón, por lo tanto, no se confundan, ¿ah? Será dentro del tórax, pero la pleura, la tuberculosis pleural, es extrapulmonar. Extrapulmonar. En cuanto a, a las comorbilidades, o sea, en qué pacientes te puede dar tuberculosis, muy asociado, muy frecuente, asociado a VIH. Lo dije, lo vuelvo a decir. Y también puede ser la diabetes, ¿por qué? Porque la diabetes también, igual que, que el VIH, te inmunosuprima y te va a dar la tuberculosis. Y en cáncer, como es de esperar, el cáncer también te inmunosuprime, ¿no? ¿No? Bueno, también está asociado, bueno, ya esto es en cuanto a enfermedades, en cuanto a asociado también a algunas otras situaciones, como el consumo de drogas, los pacientes que son a los alcohólicos, los pacientes que están en los presos, ¿no? De alguna manera ellos están sujetos, son grupos donde ellos pueden contagiarse de la tuberculosis. ¿Ya? Muy bien. Son los datos más importantes. Ahora, ustedes, como les aconsejo, cuando tienen tiempo, cuando acaba el capítulo, en otra fecha, pueden leer. Estos datos son oficiales, son datos, mira, 2020, son datos del 2018 para adelante. Entonces, o en todo caso, si no hay más adelante, es porque ya no hay, ¿no? No hay. Entonces, vale la pena repasarlo. Pero, como es amplio la infectología, entonces solamente priorizamos las cosas más resaltantes. Y lo que estoy resaltando, hablando, por eso quería que graben, es lo que deben saber y podría venir en el examen, ¿no? Listo. Ahora, entonces hay que recordar, este gráfico es para recordar pues cómo la tuberculosis está muy relacionado con el VIH, muy relacionado con el VIH, ¿ya? Entonces, la tuberculosis prácticamente había entrado casi al olvido en el mundo americano. Cuando apareció el VIH, nuevamente sus pacientitos, todos aquellos pacientes que han tenido VIH, han enfermado de tuberculosis, ya sea de todas las clases sociales, ¿ah? Clase alta, porque el homosexualismo, en los años 81, por ejemplo, bueno, hasta ahora, ¿no? Eso se da en todas las clases sociales. Entonces, el VIH aquellos tiempos no había targa, no había terapia antirretroviral, nada. Entonces, había que esperar la historia natural de la enfermedad del VIH. Y dentro de esos pacientes infectaban y ha servido pues para que nuevamente como dicen, ¿no? Los norteamericanos han tenido que darle una vista a la tuberculosis, cosa que ya lo habían olvidado, ¿no? Bueno, no era prioritario para ellos, pero después han vuelto, ¿no? Han vuelto, ahora ya se ha contenido, como ahora ya la terapia antirretroviral se da en todo el mundo, entonces prácticamente ya habiendo economía, habiendo buena consejería, habiendo tratamiento para la terapia antirretroviral, prácticamente la tuberculosis ya de todas maneras es más manejable, ¿no? Bien. Ahora, repito de que la tuberculosis se da en cualquier etapa del VIH, no necesariamente en estadio SIDA. Se puede dar incluso al momento del diagnóstico, en cualquiera de las etapas. Bueno, entonces acá estamos viendo pues cómo es la comorbilidad, ¿no? De la tuberculosis con diabetes mellitus. Lo mismo también, la diabetes mellitus, acá en este caso, bueno, la diabetes mellitus en esta lámina y en la lámina anterior del VIH, son dos enfermedades que están muy relacionadas con tuberculosis. Ahora nosotros, como hay una cantidad de diabéticos, estamos viendo que muchos pacientes diabéticos están haciendo la infección de la tuberculosis, ¿no? Entonces, un factor de riesgo importante para hacer tuberculosis es tener VIH, tener tuberculosis y también tener un cáncer, porque el cáncer también tiene uno suprime. Entonces, acá vemos otro gráfico de que, mira, tuberculosis con VIH, acá tenemos tuberculosis con VIH, ¿no? Toma una gran importancia y está en aumento, ahí está en aumento, ¿ya? La tuberculosis con VIH. ¿Por qué? Porque la tuberculosis está en aumento, bueno. No, mira, ve cómo estos son los casos de la tuberculosis, ¿no?
Entonces, ahora, este cuadrito cuando vemos nos hace recordar a una situación en que es muy frecuente la tuberculosis en pacientes que son trabajadores de salud. Nosotros en el hospital tenemos muchos técnicos que como se han caído, ¿no? Con la tuberculosis, han muerto incluso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos están en contacto directo con los pacientes. Asimismo también hay inclusive médicos también que les ha dado diferentes tipos de tuberculosis, ¿eh? Meningio, tuberculosis pulmonar, muchos residentes, internos, asistentes. Entonces, la tuberculosis en personal de salud es bastante importante sus casos, ¿no? Sus casos. Bien, ahora tuberculosis entre personal de salud, tuberculosis ahí, ¿no? Según la profesión, bueno, en realidad, los trabajadores de salud, nuevamente acá en este cuadro, está haciendo, se le resalta pues esa gran responsabilidad que pueden tener, ¿no? En atender a los pacientes y contagiarse de tuberculosis. Inclusive, si ustedes ven acá, hablando más, van a haber casos de resistencia, ¿no? De MDR, XDR, ya van a ver las definiciones después. O sea que inclusive esos pacientes van a tener tuberculosis multidrogas resistentes, ¿no? Resistentes a ribavecina, isoniazida, y XDR es prácticamente cuando son resistentes ya a drogas ya hasta de segunda línea, que van a ver ahorita las definiciones. Entonces, es lamentable de que nosotros nos dedicamos a cuidar paciente, encima nos contagiamos de tuberculosis. Acá es para ver los lugares de contagio, ¿no? Lugares de contagio. Ya, por ejemplo, en consultorio, hospitalización, emergencias quirúrgicas. Bueno, mire consultorio. En consultorio, cuando apareció el COVID, en el Hospital 2 de Mayo, para que tenga una idea, a veces me dicen, doctor, ¿por qué no enseñas como cardio? Es que cardio es otra forma y esto es un poco de historia, de anécdotas. Voy a contar entonces para que se motiven. Cuando apareció el COVID, era lógico que los que atendieran a los pacientes COVID pudieran caer más rápido, ¿no? Los neumólogos, de repente los internistas, los técnicos, las enfermeras en piso, en salas de COVID, ¿no? Estoy hablando de salas de COVID. Y adivina quiénes cayeron. No primero, pero de una manera muy aparatosa, de una manera bastante que llamaba la atención. En consultorio, en ecografía, en procedimientos, los cardiólogos cayeron, los cardiólogos. Hay un doctor que ha muerto también en cardiología. En ecografía, me acuerdo, al ecografista, el maestro también le dio COVID. ¿Ya? Y uno decía, oye, a los neumólogos no le da COVID, a pesar que está con el paciente en la nariz del paciente, ahí en la cama del paciente, al costado del paciente, no le da COVID a los neumólogos. Y a los que están haciendo en sala de medicina también, ¿no? Que estaban trabajando, tampoco les daba COVID. ¿Y a quiénes les da COVID? A los cardiólogos, a los radiólogos, a los ecografistas. O sea, lejos de, increíblemente donde no debería dar, ¿no? Porque se supone que ahí no están los pacientes, entre comillas. El problema es que sí, ahí llegan pacientes, no con la etiqueta de COVID, sino con la etiqueta de pacientes sanos o normales del pulmón, por decir. Y le contagiábamos al personal de salud. En tuberculosis es lo mismo. Y me acuerdo que cuando roté por neumología, estaba en la Santa Rosa 3. Y ahí hay unas salas de tuberculosis multidrogo resistente y también XDR, resistente a todo. Y daba miedo y están cerrados. Y los neumólogos entraban ahí. Pasaban la visita tranquilos y todos los días,
Sin embargo, no se contagiaban de tuberculosis. ¿Y por qué? Gracias al buen uso de la mascarilla N95. En cambio, cuando estamos nosotros en consultorio de medicina, en rayos X, lo que quiera, a veces ni sabemos ponernos la mascarilla, ni usamos mascarilla, y el paciente que aparentemente no viene por tuberculosis, a veces es nuestro paciente cuando estamos sacando ecografía, estamos haciendo la consulta en un consultorio de medicina, ¿sí? Y el paciente tose, expulsa sus becas y contagia al médico, contagia al personal de salud en consultorio. Por eso que en consultorio acá vemos como tremendamente, ¿no? Es tremendamente la diferencia, ¿no? Con otras en las cuales pues se ve que hay muchos casos de tuberculosis. ¿Por qué? Por ese descuido, porque nosotros minimizamos quizás la posibilidad de contagio. En cambio, cuando vamos a las salas de infectología, a las salas de neumología, nosotros nos ponemos bien las mascarillas, no nos respetamos las reglas y no nos contagiamos de tuberculosis. Ya, entonces, no se olviden, ¿no? Eso es como cultura. O sea, cuando están en las salas en consultorios, en procedimientos, ahí van a ver que tienen la posibilidad de contagiar la tuberculosis. No minimicen. Ya nos cuidamos a veces de lugares donde realmente la gente se contagia, pero el contagio hay un riesgo de contagio en las salas menos increíbles. Menos de increíbles. Bien. Ahora, acá estamos viendo, por ejemplo, bueno, ya estoy ya muy eticoso ya, ¿no? Personal contratado, nombrado, ¿no? Eso, el personal contratado, como siempre, ¿no? Se paga el derecho de piso, se contagia más que los nombrados. Bueno, eso ya no tiene mucha trascendencia. Sí tiene importancia, pero vamos al grano. También que está comprometido la población pediátrica. La población pediátrica también hay niños, también que con el hospital del niño miraba, hay una sala también donde hay tuberculosos, ¿no? En el hospital del niño. En el 2 de mayo sí no es que no haya, no hay pacientes con tuberculosis y todo, pero no hay una sala, pues. Apaguen su micro, porfa. Ya. Bueno, entonces, ya con esa motivación epidemiológica, vamos a ver pues, que el Mycobacterium tuberculosis es un bacilo aeróbico estricto, no móvil, que no forma esporas, no tiene cápsula, no tiene una pared celular que contiene el ácido micólico. Pregunta de examen, el ácido micólico, ¿no? Es una bacteria, el Mycobacterium tuberculosis es una bacteria de crecimiento lento, se duplica cada 20 horas, no es cada 6 horas como otras bacterias, cada 20 horas se duplica. Hay bacterias que en 6 horas una millonada ¿no? de una cantidad de bacterias, pero no, que bacterias de crecimiento lento, lento, crecimiento lento. Ya. Bueno, el medio de cultivo es el famoso Loves Ingeste. El Loves Ingeste, ¿no? Hay otros medios más modernos como el MOTS, ¿no? El MOTS, pero no se olviden, en la pregunta de examen que siempre está ahí, es el Loves Ingeste. Bien. Y mírale acá al Mycobacterium tuberculosis, aquí está, ¿no? Es un bacilo, pues, que se colorea con el colorante de Giemsa. Ya, acá vamos a ver la teoría. En cuanto a las formas de transmisión, pues hay muchas formas, ¿no? Hay una forma congénita donde la madre le contagia al bebito en forma transplacentaria o a través de la placenta. ¿Ya? Otros en el momento del parto. Todas esas dos formas dan lo que se llama la congénita.
Pero existe la adquirida, ¿no? Que bueno, eso lo vemos ya en la etapa más adulta, en los adultos, ¿no? Lo que más vemos es la forma adquirida, ¿no? Y de lejos la vía aérea o la broncógena o la vía aérea es la más frecuente, ¿ya? Puede haber vía digestiva, o sea, ingiriendo el BK, puede ser por contacto directo, vía cutánea, pero la vía aérea es 100 veces, 1000 veces, es la más importante de lejos, ¿no? Es la más importante de lejos, ¿no? Entonces, acá se está ampliando como la congénita, la transmisión hematógena a través de la vena umbilical por la placenta infectada va a llegar al producto, ¿no? También existe una transmisión por aspiración de líquido amniótico en el momento del parto. Esa es la forma con la congénita. Bien, entonces, ya, esto es, ¿no? La forma congénita, ¿no? La tuberculosis congénita es muy rara, comparando con la adquirida, pues muy rara. Los neonatos infectados suelen presentar formas fatales, diseminadas, una gran letalidad. No, generalmente son prematuros, los de bajo peso son los que más están propensos. Los niños enfermos semejan tener sepsis bacterianas y otras infecciones congénitas. ¿Cuál es la parte clínica? Bueno, hay que haber hepatosplenomegalia, dificultad respiratoria, fiebre, linfadenopatía, distensión abdominal. Bueno, a veces hay letargia, irritabilidad. Bueno, esas son las características de la tuberculosis en los recién nacidos, ¿no? Congénitos. La forma de transmisión, tenía, bueno, acá, eso más que nada, esto podría ser importante en pediatría, ¿no? Pero ya sabemos de que existe tuberculosis en recién nacidos. Apague su micro, por favor. Yo sé que están viajando, no les comprendo, pero apague su micro, apague su micro, apague su micro. En cuanto a la transmisión aérea, tenemos factores. Apague su micro, por favor. Ya. Apague sus micros, apague sus micros. Apague sus micros. En cuanto a en la transmisión, ¿no?, aérea, tenemos factores. Y entre los factores tenemos el número de bacilos que pueden haber en el esputo, ¿no? La concentración de bacilos que puede haber en el aire, ¿no? Del caso casi ese es el primer caso que se presenta, ¿no? Entonces, y de la aerolización de los núcleos con la gotita de Flujar. Bueno, entonces, todo depende, pues, de todos los factores que van a intervenir en lo que es la transmisión por vía aérea, ¿no? Por vía aérea. Entonces ahí en la acción del núcleo de la gotita de Fluger, ¿no? Esas son por aerosoles, ¿no? Esas gotitas que expulsamos cuando tosemos, estornudamos, ¿no? Hay una carga bacilar que puede variar entre 1000 hasta 10.000 bacilos por mililitro de esputo. La transmisión es de persona a persona, ya, es lo más importante. Ahora, la transmisión de fomite, lo que es así, cuando expulsan algunos cuerpos extraños, así, ¿no? Del residuo del pulmón, a veces coágulos, a veces, digamos, fomites, ¿no? No es importante, ¿no? Lo más importante es las gotitas de Fluger. En estas gotitas de Fluger están los bacilos de Koch, que se transmite de persona a persona, ¿ya? Bueno. Factores y condiciones de riesgo identificados en la vigilancia epidemiológica. Ya, uno lo que tiene que ver importante, ¿por qué la gente le da tuberculosis? Bueno, acá vamos a ver de que estos pacientes tienen historia de contacto, antecedente de contacto, el vecino, el enamorado, el hermano, algún familiar que vive diariamente con la persona, es la que le puede contagiar. No lo que se encuentra una vez al año, 2 veces al año, no. Son los que viven diarios, un familiar
directo, un amigo que se sienta cerca a la carpeta de otro alumno, un trabajador que trabaja junto con otro. Bueno, la historia que tiene que haber un antecedente de contacto. Entonces, eso vemos en las estadísticas, no siempre hay un antecedente de contacto. Y otros antecedentes de haber recibido tratamiento anteriormente, o sea, que tuvo antes, puede venir la reactivación. ¿Ya? Entonces, eso es entre lo más frecuente. Que consumen alcohol, droga también, ¿no? Quizás diabético, que les había dicho, HIV, pero ya yendo en macro, buscando cuáles son realmente los factores relacionados, las condiciones, son el contacto y los antecedentes que el paciente ya tuvo tratamiento de TB. Si el paciente tuvo tratamiento de TB, esta vez que viene también podría ser por lo mismo, ¿no? Bueno, acá también vamos a ver grupos de ocupaciones, ¿no? En la cual también puede estar relacionado con la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Entonces, hay casos, porque vamos a ver el caso de 8.000. Cuando vemos acá 8.000 por el porcentaje de 3%, estamos viendo que personas que no tienen empleo, viven en su casa, viejitos o preescolares a veces, por el hacinamiento. Estudiantes, también los estudiantes, y muchos pacientes he visto en la etapa preparatoria, van a la academia y no comen, estudian y no comen y al final abandonan la academia. ¿Por qué? Porque les da la tuberculosis. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hablar de la primoinfección. Entonces se inhala a las gotitas de flúger, llega al alveolo y los alveolos ya van a los ganglios linfáticos, ya van al conducto torácico y una diseminación hematógena. Eso pudiera ser. Pero ¿qué sucede? De que uno inhala las gotitas de flúger, llega a los alveolos, los macrófagos vienen y le hacen el alto al BK, pero estos BK se esconden, se rodean ahí de tejidos de linfocitos, de células inflamatorias pequeñísimas, ¿no? Rodeados de repente de un tejido linfático por ahí, y al final van a formar lo que se llama el famoso complejo primario. O sea, el BK al centro, o los BK al centro, y después a los contornos tenemos el tejido linfático, los ganglios, tejido linfático, y de repente por ahí puede haber unas células epitelioides, algo así. Es como si se encapsulara. A eso se llama el complejo de Von, ¿no? El complejo de Von. Y ahí se queda guardado como para la contención, ¿no? Como la contención. Entonces, pues aquí se forma el complejo de Von, ¿no? Bueno, el foco de Von es el BK, ¿no? 1, 2, 3 BKs. Y el complejo de Von ya es el BK rodeado de células inflamatorias pequeñísimas, ¿no? Como, o sea, células de tejido linfático, de macrófagos, ¿no? De uno ganglio quizás, nada más, ¿no? Y ya después viene la reactivación con el foco de Simon. ¿Depende de qué? Depende ya de la baja de la inmunidad. Cuando la persona tiene buena inmunidad, se va a formar pues el complejo de Von, el complejo primario de Von, y ahí queda, ¿no? Y no va a pasar, y luego de repente se va a curar, la mayoría cura, no hay problema. Pero en otros, cuando queda latente y baja la inmunidad, entonces se va a reactivar la tuberculosis y puede diseminarse por vía broncógena, por vía hematógena o por vía linfática. Ya, entonces, eso era lo que es la tuberculosis primaria, ¿no? La tuberculosis primaria.
Entonces, pues el 95% de la tuberculosis primaria se cura sin tratamiento. Nadie se da cuenta, todos que hemos ido al hospital ya hemos formado complejo primario. Y bueno, a nadie de nosotros nos altera, ¿no? Pero puede ser que a un 5% de un grupo de 100 le puede dar, pues no, 5 personas le puede dar, puede dar una reactivación. En cambio, en el 95% se cura sin tratamiento. ¿Ya? ¿Ya? Los pacientes, 30% de los pacientes de VIH, que a la vez que después hacen TB, también hacen TB, van a desarrollar, pues ahí la tercera parte, por decir, una enfermedad clínica, no va a cursar. Pero ahí la forma clínica de la tuberculosis en estos pacientes y que tiene buena inmunidad estos pacientes, van a presentar pues estos infiltrados a nivel de tercio medio, ¿no? O tercio inferior. O en todo caso es un poco atípico, no es tan común como una persona inmunocompetente en la cual la TB nos ataca, pero se nos va a los lóbulos superiores. Acá en estos pacientes puede ir a cualquier sitio, ¿no? A veces en el lóbulo medio, el lóbulo inferior. ¿Ya? Aquí está bien claro. Predomina los lóbulos medios y los lóbulos inferiores. Mayor posibilidad de diseminación hematógena, por lo que la incidencia de tuberculosis miliar y meningia es mayor. En los pacientes VIH, por ejemplo, como hay baja inmunidad, se da lo que se llama la tuberculosis miliar. ¿Ya? O sea que no entra el BK y se mete en todo al mismo tiempo y es un cuadro aparatoso, ¿no? Y puede darnos pues tuberculosis miliar, ¿no? Como si fuera una invasión en todo el pulmón, parece perdigones, o de repente puede ir por vía hematógena hacia dónde, hacia la meninge, y puede haber una tuberculosis extrapulmonar, como la tuberculosis meningia, ¿no? Entonces, hay dos formas. El 95% cura y no hay nada que hacer, está muy bien. Y hay un 5% que puede no curar y uno de ellos puede hacer, pues, de repente en la primaria, puede hacer una invasión miliar, ¿no? Hematógena miliar, o puede irse a la meninge, ¿no? Dar la tuberculosis meningia. Pero recuerden que el 95% de las personas curan al 100%. Al 100%. Y la tuberculosis de la reactivación o tuberculosis secundaria se va a dar pues en aquellos pacientes que por una casualidad ellos tienen su tuberculosis primaria, está durmiendo latente ahí, ¿no? Y como baja la inmunidad, se va a diseminar por vía hematógena y se va a ubicar pues realmente en segmentos superiores, como el segmento apical y el segmento posterior del lóbulo superior, frecuentemente. O sea, eso es en la tuberculosis de reactivación. La tuberculosis primaria he dicho que ataca lóbulos medios y lóbulos inferiores. En la tuberculosis de la reactivación o secundaria ataca a los segmentos apicales y posteriores del lóbulo superior. Muy bien. Listo. Hacemos. Entonces, pues, ¿cuál es la clínica de tuberculosis pulmonar? Bueno, clásicamente eso es una cosa que debe ser todo peruano, todo estudiante de medicina, ¿no? De que el paciente es un sintomático respiratorio. ¿A qué llamamos sintomático respiratorio? Aquel paciente que tiene tos más de 15 días, ustedes lo saben, ¿no? Tos más de 15 días. La tos puede ser con expectoración blanquecina o de repente tos seca, ¿no? No hay problema por ahí. Bueno, puede presentar hemoptisis. Hemoptisis. ¿Ya? Puede presentar baja de peso, síndrome consultivo, fiebre.
La fiebre, la fiebre no es alta, la fiebre es una febrícula. La fiebre no pasa de 39, frecuentemente. Ahí pierde el apetito, ¿no? El paciente se luce infectado, tóxico, todo ello. No tan tóxico, bueno, está infectado, está enfermo, ¿no? O sea, con malestar general, fiebre, una fiebre no muy alta, una historia de baja de peso y tos, ¿no? Tos. Cuando uno le examina pulmón, bueno, la mayoría está normal, ¿no? La mayoría está normal, pero podemos encontrar quizás un infiltrado, bueno, unos crépitos en el tercio superior, ¿no? Del hemitórax, comprometido, ¿no? De uno de los hemitórax, frecuentemente el derecho. ¿Ya? Y vamos a ver ahora, entonces, las imágenes, ¿no? Frecuentemente en la tuberculosis secundaria, la tuberculosis postprimaria, también la llaman, ¿no? Ahí vamos a ver en el tercio superior del campo pulmonar derecho, estamos viendo acá un infiltrado, ¿no? Alveolar que puede corresponder pues a la tuberculosis porque son la zona predilecta para la tuberculosis. Le gusta esta zona, le gustan los ápices al BK. Y cuando, a ver, otros pueden haber por acá por la parte baja también, pudiera haber, pero no, pero lo más frecuente es en los ápices. Si le tomamos una tomografía, ¿no? Podríamos ver de repente ahí los infiltrados, ¿no? Los infiltrados. Digo, en pacientes en la postprimaria, ya, la tuberculosis es en la zona apical y posterior del lóbulo superior. En cambio, en la tuberculosis, por ejemplo, primaria, la lesión se va a producir en el lóbulo medio e inferior. Ya no se olviden, tercio superior. En cuanto a la tuberculosis extrapulmonar, repitiendo un gráfico anterior, vamos a ver pues que el más frecuente de todos, de lejos, es la tuberculosis pleural. Luego viene la tuberculosis ganglionar y luego la tuberculosis del sistema nervioso. Y después viene el resto, ¿no? Todos estos son tuberculosis extrapulmonares. Mira cómo la tuberculosis pleural es una tuberculosis extrapulmonar. Bueno, en cuanto a la localización de la tuberculosis, ¿dónde está más? ¿Pulmonar o extrapulmonar? En el pulmonar, ¿no? 82% en esta literatura, 82% y un 18% en el extrapulmonar. Ya, entonces acá estamos viendo pues la tuberculosis extrapulmonar y la tuberculosis pulmonar, mira, más frecuente, 82%. Mucho bastante frecuente, 83, ¿no? Mucho más frecuente es la tuberculosis pulmonar, de lejos, ¿ya? Y esto es en pacientes inmunocompetentes, pero en pacientes VIH positivo, mira cómo ya lo que es la tuberculosis extrapulmonar está tomando importancia. ¿Ya? La tuberculosis pulmonar, ni hablar, siempre es mayor. Pero miren los VIH positivos, la tuberculosis extrapulmonar está tomando importancia. Y dentro de eso, pues la tuberculosis pleural, ¿no? La tuberculosis pleural, lo ganglionar y la meningitis. Mira, recuerden, muchos gráficos están repitiendo lo mismo, la tuberculosis pleural. Y hablando de tuberculosis pleural, acá tenemos pues el derrame pleural, ¿no? El derrame pleural, mira, derrame pleural, esa es la imagen de un derrame pleural. Ah, ya, un ratito, me llaman. Un 5.
Don Sebastián. Ya, entonces, ya. La otra patología, pues, en el pétalo pleural viene la ganglionar, ¿no? Acá tenemos una tuberculosis ganglionar, como para motivarnos, ¿no? Porque al fin de cuentas creo que ni lo vemos, pero se da, ¿no? Se da. Cuando el ganglio es superficial, claro que rápidamente nos damos cuenta. Y ahorita vamos a ver, ¿ah? Ahorita vamos a ver. Mire la tuberculosis ganglionar. La tuberculosis ganglionar. Acá, eso sí hemos visto bastante. Esta vez se ahueca y se forman las escrófulas, que lo vamos a ver en dermatología, ¿no? Eso es un tuberculoma. Tuberculoma del sistema nervioso son tuberculomas. Son tuberculomas, ¿ya? Y esto estamos viendo acá a nivel hepático, peritoneal, claro, a nivel peritoneal. También otra forma que sí, bastante frecuente, ¿ah? O sea, la más frecuente es la pleural, la ganglionar, la meninge, y después ya vienen las enteroperitoneales, ¿no? Podemos ver acá, ¿no? En todo caso, a veces no lo vemos, pero vemos el derrame, le hacemos la paracentesis y encontramos ahí el BK, o hacemos una biopsia y encontramos una TB peritoneal, ¿no? Peritoneal. También podemos ver en las mamas. Mira, ve, esta es una tuberculosis mamaria, ¿no? Bien raro, pero es posible. O sea, te puede dar tuberculosis al hueso, al mal de Pot, ¿no? Mal de Pot, generalmente en lo que es columna vertebral, lo que tiene gran predilección por la columna dorsal, produciendo el llamado el mal de Pot, ¿no? Una tuberculosis a la columna dorsal, mal de Pot, que va a cursar con una destrucción de la vértebra dorsal y que a veces el paciente puede lesionar a la médula dorsal, o sea, segmentos inferiores, y puede cursar con paraplegia, ¿no? Es bien conocido. Mal de Pot, sí hemos visto muchos casos en el hospital. El famoso mal de Pot. Mal de Pot. Acá nuevamente estamos viendo ya el mal de Pot, el mal de Pot, el mal de Pot. Y acá estamos viendo lo que es una tuberculosis en piel, tuberculosis cutánea, que probablemente vamos a volverlo a ver en dermatología ya el próximo jueves, como estamos quedando. Listo, entonces, y así, ya después viene la rareza, ¿no? La rareza, entonces acá por ejemplo, en piel, yo no he visto ganglionar, pero en piel no he visto, en fotos sí, pero un montón de veces, ¿no? Y pericárdica también, sí, a veces, eso sí, pues bueno, como estamos muy relacionados a la cardiología, ahí sí hemos visto muchos casos de derrame, es la imagen en botellón, ¿ves? Es un derrame pericárdico y dentro del derrame pericárdico acá vamos a encontrar la tuberculosis pericárdica, como es de esperar, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para eso tenemos que ver acá la forma activa o la forma latente, ¿no? Así, o sea, dos formas, ¿no? Una forma activa o de repente una tuberculosis que está latente, guardadita, ¿no? Ahí. Entonces, la clave es, para hacer el diagnóstico de la TB, en forma activa, lo que hay que hacer es el examen directo, ¿no? Lo hacemos en el SPUT, por ejemplo, le coloreamos con el colorante del Ziel-Nielsen, y luego le vamos a cultivar en muchos cultivos, ¿no? En muchos cultivos, ¿ya? Estos cultivos líquidos son más modernos, En poco tiempo te dan el cultivo, una semana, 2, 3 semanas, ¿no? Estos son los más modernos, pero, para fines de examen, siempre nos recordamos al famoso medio de cultivo, el famoso Lobestein-Jensen, ¿ya? Que está en muchos bancos de preguntas, ¿ya? En cambio, en el uso diario, ya no se usa Lobestein, no usamos ahora lo que se usa en otros métodos más modernos, ¿no? El MODS, eso.
Bueno, entonces acá estamos viendo pues lo que es una coloración con Ziehl-Neelsen, ¿no? Con Ziehl-Neelsen. Ah, ya, permitir grabación, muy bien, estoy permitiendo grabación, ya me activaron. Entonces, ¿cómo va el informe? Informe bacteriológico de ahí del laboratorio, cuando nos informan que han encontrado un BK positivo o un BK negativo. Este cuadrito es para pregunta de examen. ¿Cuándo se dice BK negativo? Es cuando no se encuentra el bacilo de Koch o bacilo ácido alcohol resistente. ¿En cuántos campos? En 100 campos observados. No se encuentra. Es negativo. ¿Ya? ¿Cuánto decimos que es una cruz? Cuando se encuentran de 1 a 9 bacilos, ¿no? Los bacilos de Koch en 100 campos observados, ¿no? Observados. Muy bien. No, ahí queda la duda. De 10 a 99 es para decir una cruz, ya, pero en 100 campos observados. Voy a pintarla, estoy corrigiendo. Esto es bastante frecuente, eso siempre lo preguntan, ¿ya? Dos cruces decimos cuando va a encontrar en una o a 10 bacilos, pero para 50 campos observados, mira, de menos cantidad, ¿no? En menos cantidad de campos. Y 3 cruces cuando se observan mayor de 10 bacilos de Koch, pero en 20 campos observados. Listo, entonces ese cuadrito que he pintado, eso es pregunta de examen. Ya está en los bancos de preguntas, de repente yo lo pregunto. No están, pero o sea que eso está, hay que memorizarse. A mí no me gusta la memoria, lo digo. Pero igual, ¿no? Si hay unas preguntas, un banco tengo que preguntar también, ¿no? Y entonces no se olviden, pero yo, por ejemplo, cuando doy examen, entro de punto perdido, pero yo caballero, ¿no? Saco 20, 19, 18. Tengo que darle punto perdido. A mí no me gusta memorizar para nada. Soy enemigo de la memoria. Entonces, aquí está la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿no? Se ve así, ¿no? Medio rojito. Eso vemos a veces cuando hay los capacitaciones así de neumología. Vemos, o de laboratorio, cómo es la coloración de Ziehl-Neelsen, ¿no? Con Ziehl-Neelsen. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál es la carga bacilar en pacientes con tuberculosis pulmonar en el Perú? Bueno, acá son datos reales, ¿no? 2015. Entonces está viendo en que la mayor cantidad es una cruz, ¿no? Esa es la mayor cantidad, Puede haber también 2 cruces, 3 cruces, negativo, bueno, forma pareja, más o menos un promedio en 20%, pero la mayor cantidad de información es de una cruz, según los datos del MINSA. Bueno, entonces, una cosa es el examen directo y otra cosa es el cultivo. En cuanto al cultivo, tiene sus indicaciones, ¿ya? Sus indicaciones. Entonces, las indicaciones de cultivo para diagnóstico es la muestra de un sintomático respiratorio con vaciloscopía negativa y radiografía de tórax anormal. O sea, cuando tienen un paciente que tiene un cuadro, una tos más de 15 días, le saca su prueba de esputo y sale negativo. Pero le tomas una placa y ven un infiltrado en apical, por decir, ¿no? En el vértice del campo pulmonar derecho, izquierdo. Entonces, tú tienes que pensar, ¿verdad? Que tienes que obligadamente hacer el cultivo. ¿Por qué? Porque hay una lesión. Mira, la radiografía te está mostrando que eso puede ser TB. ¿Ya? ¿O en qué casos? En muestras pausibacilares. Se llama pausibacilares cuando hay poca cantidad de bacilo de Koch. O también en casos de muestras clínicas consideradas muy valiosas, ¿no? En las cuales, por ejemplo, tenemos biopsias, uno le hace una biopsia pleural, entonces, tú le haces la biopsia pleural, está bien para que lo dé el patólogo, pero también a la vez lo puedes cultivar, porque puede ser que ahí está el BK. Las biopsias de tejidos
o también en fluidos como el líquido pleural, líquido pericárdico, peritoneal, líquido cefalorraquídeo, la orina, ¿no? En todos ellos que uno está sospechando de tuberculosis, ¿no? Extrapulmonar. Entonces, cuando uno sospecha, uno puede cultivar el líquido, cultivar las biopsias. En muestras de pacientes VIH positivos, porque esos pacientes VIH positivos tienen todas las chances, todo el chance posible de hacer tuberculosis. Hay que cultivar porque, o sea, la muestra directa nos dice negativo, pero el cultivo nos puede confirmar el diagnóstico. Toda muestra de persona privada de su libertad, de repente el paciente es un preso y pudiera tener tuberculosis, hay que chequearlo de vez en cuando. Personas con tuberculosis pulmonar con un factor de riesgo para multilogo resistente. ¿Ya? Se llama multilogo resistente cuando es resistente a la isoniazida y la rifampicina. Entonces, si tenemos unas personas de tuberculosis pulmonar con un factor de riesgo para personas que abandonan el tratamiento, recaídas, etcétera, o contagiados por otros multilogos resistentes, hay que cultivar, y no solamente que hay que cultivar, hay que ver la resistencia bacteriana. ¿Ya? Muestras de pacientes de menor de 15 años, de no tener riesgo para tuberculosis multilogos resistente, guardar la cepa por si tuviera mala evolución. Bueno, en resumidas cuentas, hay que cultivar a toda persona que uno sospecha de tuberculosis. Y todos los que están acá son pacientes que están sospechados. O sea, a pesar que sale negativo, a pesar que hay poca cantidad de bacilos, etcétera, uno sospecha, y si tenemos a la mano unas muestras como lo que es una biopsia o un líquido o algún líquido corporal, entonces tenemos que hacer cultivo de ello. Bueno, la otra es para control de tratamiento, ¿no? O sea, ya uno va dando la medicación y luego progresivamente se le puede hacer un cultivo para encontrar cómo ha negativizado, ¿no? O de repente hay resistencia, multilogo resistente, X de resistente, ¿no? Para realizar exámenes de sensibilidad indirecta. Bueno, al final de cuentas, el cultivo se hace para el diagnóstico y también se hace para seguimiento. Ya. Ya, entonces. Ah, no, acá falta. Entonces, no se olvida, el cultivo es para diagnóstico y para seguimiento. Para seguimiento. Y en el seguimiento tenemos que ver si ha negativizado o si hay resistencia, ¿no? Y también para ver la sensibilidad. O sea, ya le hemos dado la medicación, todo, pero de repente nos reportan de que es resistente a isoniazida, a rifampicina, o a piracinamida, o a etambutol, cualquiera. Entonces, antes que ya nos dé una mala evolución, nosotros ya con el resultado del cultivo y la resistencia podemos darle un nuevo esquema de tratamiento. Entonces, la solicitud de la prueba de sensibilidad a drogas de primera línea en el momento del diagnóstico, se debe considerar la prueba de sensibilidad a drogas de primera línea, ¿no? Que tengan un alto riesgo de desarrollar una TB-MDR, una TB resistente a isoniazida y rifampicina. Entonces, ¿cuáles son estos grupos de riesgo? Aquí están detallados, en los cuales antecedente de contagio con MDR, alguna condición de inmunosupresión, ¿no? Algún paciente que tenga de repente coinfección con VIH, que tenga TB, que tenga un tratamiento prolongado con corticoides, como es lo de decir que está inmunosuprimido por corticoides, y otras condiciones, ¿no? Bueno, entonces, en otro caso, estos son los grupos de riesgo para desarrollar tuberculosis resistente. Por lo tanto, tenemos que hacer sí o sí el cultivo con sensibilidad. Cultivo con sensibilidad. Ahora que está de moda el MDR, XDR, entonces no hay que dejar de hacer pues, lo que es la sensibilidad, ¿no? Porque
podemos estar dándole agua, mejor dicho, pastilla por las puras, ¿no? Indicaciones para la solicitud de la prueba de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea. Estas son las indicaciones, ¿no? Tales como toda persona con tuberculosis que ingresa a un esquema de tratamiento que incluye los medicamentos de segunda línea, toda persona con tuberculosis la prueba de sensibilidad, ¿no? Son indicaciones pues para hacer lo que es la prueba de sensibilidad a aquellas personas, ¿no?, que van a ser sometidas al tratamiento con drogas de primera línea y de segunda línea, ¿ya? O sea que eso nos quiere decir de que estamos obligados a hacer el cultivo por la sensibilidad, porque está de moda el término MDR, está de moda, ya no es TB nomás, ahora es TB-MDR, que es bien fatal, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer la prueba de sensibilidad, ¿no? Ahí está, es la prueba de sensibilidad. Bueno, hay pruebas rápidas para TB. Les he dicho el Lobe-Tenguense y todo eso, pero hay otros medios de cultivo en las cuales que son el MOTS, aquí está el MOTS y el GRIES, ¿no? En la cual acá sirve para diagnóstico y la resistencia. El MOTS sirve para ver la resistencia a incinacida, rifampicina, ¿no? Y el GRIES también sirve para ver también resistencia a rifampicina y isoniazida, pero en un tiempo un poquito más prolongado. Entonces en 14 días y entonces en 28 días. Pero ambos son pruebas modernas, muy diferentes, mucho más modernos que el Lobe-Tenguense, ¿no? Acá se cultiva y te da pues resistencia, ¿no? Resistencia, te informa sobre resistencia bacteriana. En cambio, el cultivo del Lobe-Tenguense solamente diagnóstica, nada más. Bueno, entonces, ya, estas pruebas hay otra prueba también que me estaba olvidando, que es el famoso MIG, MGIT, ¿no? Mycobacterium Growth Indicator. Este es para ver cómo va creciendo. Bueno, en realidad sirve para evaluar la resistencia a las 5 drogas de primera línea. El resultado se da hasta en 4 días, ¿ah? Hasta en 4 días, es rápido, ¿no? Esta prueba que es una prueba muy moderna que se llama MGIT, que viene de estas siglas, ¿no? Mycobacterium Growth Indicator 2. Bueno, después viene pues ya la prueba molecular, como siempre, donde se detecta pues, ¿no?, las mutaciones asociadas a la isoniazida y a la rifampicina, ¿no? Nosotros poco utilizamos esto último, más nos quedamos en los anteriores, ¿eh? El MOS, por ahí podemos ver, el MOS, el GRIES, por ahí nos hemos quedado, como siempre nos quedamos con tanta plata. En todo el Perú, ¿eh? No solamente en el 2 de mayo. Entonces, algoritmo de tratamiento para tuberculosis en el Perú. Entonces, acá tenemos el MOD, el Genotype, el cultivo, todo esto nos va a dar lo que se llama la prueba de sensibilidad. No hay que aprenderse mucho, ¿no? MOD, ¿qué significará MOD? Bueno, ahí sí están arriba sus siglas, pero no, ¿para qué tanto? El MOD, el Genotype, el cultivo, todo esto nos va a servir para dar la prueba de sensibilidad, ¿no? Si es sensible si es MDR, ¿no? MDR, resistente a algún medicamento, resistente a cualquiera de estos. Entonces, para ver resistencia bacteriana, entonces, para eso sirven este MODS y es muy superior al Lobe-Tenguense, ¿no? El Lobe-Tenguense era solamente para diagnóstico. Estoy repitiendo, mira, nos sirve para diagnosticar XDR, MDR, interesante, ¿no? Para eso, este es el famoso Genotype. Entonces, número de casos de T multilogo resistentes, pero bueno, ya el número de casos está incrementando. El número de casos de multilogo resistentes, a isoniazida y rifampicina, esos multilogos resistentes, se está intensificando más y más. Mira, desde el año 97 hasta el año 2015 sigue subiendo. No deja de subir. Acá igualito, ¿no? Son gráficos para ver, pues, de que hay que parar la oreja. O sea, normalmente uno dice, a mí no me gusta neumología, a mí no me gusta tuberculosis, yo no voy por ahí.
pero hay que saber, pues no, es que nos podemos contagiar. Nos podemos contagiar y tenemos que tener un mapa, así como tenemos el mapa de la TV, también podemos tener el mapa del MDR. ¿Ya? Del MDR, ahí está. Bueno, cuando digo lo leen es porque lo van a leer si quieren, pero lo leen, si tienen curiosidad, ahí está clarísimo, 2015, esto es del MINSA, pero no, es lo último que tenemos acá, que hemos conseguido, ¿no? Ya, mira, el micobacterio, ¿no? Entonces, no se olviden que existe, yo también no lo doy importancia, yo digo MDR, de tonterías. Mentira, no he dicho tonterías. Pero dije, no, están exagerando el nemólogo, ¿no? Cuando uno ve los casos que se presentan, da miedo, porque ya van a ver qué se hace cuando tiene un multilogo resistente, ¿no? Entonces, mira el lobe stingense, mira el MOTS, ¿ya? Y acá lo que tiene que ver es el tiempo. ¿En qué tiempo te va a dar el diagnóstico? Mira el lobe stingense, te da en cuánto. En 30, 25, 26 días. Y mira cómo el MOD se va del diagnóstico en 7 días, ya te da el diagnóstico. Entonces, la idea, lo que vale. O sea, el MOD es mucho mejor que el lobe stingense. El lobe stingense solamente sirve como cultura médica, como historia de la medicina, por decir, ¿no? Te tienen que preguntar, ahí están los bancos, están en los bancos. Pero el MODS es un nuevo método de cultivo que inclusive te va a dar resistencia a los antituberculosos, ¿no? Y acá está lo mismo, en la foto nomás, como dice, las imágenes son los que valen. Ahí están, ¿ves? ¿No? El MODS y el lobe stingense. Nada más, así mirando nomás, ya se grabó una memoria fotográfica. Por eso, las preguntas de razonamiento son mucho más fáciles que las preguntas de memoria. Muchísimo. Porque con eso usted ya tiene, grosso modo, cuál es mejor, ¿no? El lobe stingense o el MODS. Y estoy repitiendo el MODS, que está de bueno, lo que usamos más en el hospital, ¿no? Y aparte de darnos diagnósticos rápidos en 7 días, mira, 7 días comparando con 68 días. Nos va a dar también resistencia bacteriana, importantísimo, ¿no? Importantísimo. Pero es que el lobe stingense ha hecho historia, pues no, ha hecho historia, por eso lo recordamos siempre, ¿no? Vamos a comparar entonces con los métodos del MODS y el lobe stingense, ¿no? En cuanto a lo que es la sensibilidad, sensibilidad significa de que, o sea que es un método que detecta todo rápidamente, ¿no? Detecta todo, mal o bien te detecta. Es un tamizaje, así, es un buen ojo, ¡fum! Pero se puede equivocar. Pero aquello que no se equivoca y te dices, esto es y que te acierta, se llama especificidad. Entonces, mira la sensibilidad del MODS, 98%. Importantísimo. Mira la sensibilidad del lobe stingense, 84%. Bajo, ¿no? Bajo. O sea, puede equivocarse. Puede no detectar. Puede no crecer. Puede no crecer el BK en ese medio de cultivo, en el lobe stingense. Mira la especificidad, 99.6. ¿Ya? Y el lobe stingense, un 100%, o sea, no se equivoca, pero demora, demora. Por eso quizás esto debía el gran recuerdo y lo que se sigue hablando del lobe stingense, ¿no? Del lobe stingense. Bueno, las pruebas de sensibilidad convencionales a medicamentos de primera y segunda línea, ¿ya? Hay un método en hagas de placa, estas hagas de placa para los medicamentos de primera y segunda línea, o sea, para ver la sensibilidad, ¿no? De las drogas de primera línea. Hay otro método que es el APP, ¿no? El APP. Estos ya son otros, pero que se utiliza básicamente para lo que es resistencia bacteriana. Ya. Hay también métodos proporcionales indirectos de para el lobe stingense, también hay, ¿no? También ya. Entonces, los medios de cultivo no sirven
para diagnóstico y nos sirven para resistencia bacteriana. Muy importante para detectar si hay resistencia a las drogas. No se olviden, eso es pregunta examen. Si son resistentes a las drogas importantes, isoniazida y rifampicina, al cual le han llamado la TBC multidrogoresistente. Y entonces, en eso estamos ahorita, pues, en eso estamos. En encontrar un buen método, acá está el modo, encontrar un método en el cual me va a detectar la resistencia a la isoniazida y rifampicina. No solamente eso, a drogas de primera y segunda línea, todo, ¿no? Pero dentro de ellos lo que más destaca es la isoniazida y rifampicina, y cuando nosotros tenemos resistencia a la isoniazida y rifampicina, le hemos llamado, o le han llamado multidrogo resistente, TB multidrogo resistente. Bueno, entonces, acá está el famoso PPD, es cuando ustedes se pinchan le ponen uno con jeringa de tuberculina, le inyectan un poquito de bacilo de Koch, ¿no? Para crear una reacción alérgica en su piel, ¿no? Y si ahí nos dice si usted ha tenido contacto, nos dice si podría tener tuberculosis, nos dice si es que si tiene buena inmunidad también, buena respuesta inmune, porque si no tiene respuesta inmune tampoco nos da, ¿no? El PPD no, en adultos no es, ni en niños, el PPD no es específico, solamente sirve para saber si, o sea, de alguna manera te ayuda, ¿no? O sea, si has tenido contacto, por ejemplo, tienes cuadro clínico, has tenido contacto, pudieras tener, pero también puedes tener contacto, yo también puedo tener lo mismo, pero no quiere decir que tengo TB. Entonces, hay otro método que se llama el famoso cuantiferón. Cuantiferón quiere decir de que hay un reactante, un reactivo que se llama el inmunoferón. Este inmunoferón se produce pues como una respuesta a o sea, aumenta, en caso de TB, aumenta una cantidad de inmunoferones. Pero hay una forma de detectar en grandes cantidades del inmunoferón, del interferón, ¿no? Y le han llamado el nombre de cuantiferón, ¿ya? Y el cuantiferón sirve, pues, como un método diagnóstico para TB, ¿no? Para TB, el cuantiferón. Entonces, ese es como un método indirecto para saber, ¿no? Que uno tiene una cierta respuesta inmune a la presencia del BK. Si está bien aumentado, se llama, ¿no? Tiene un cuantiferón bastante elevado, ¿no? O el famoso el test de cuantiferón. Entonces existe el test de cuantiferón y el test de el PPD. El PPD sí lo conocen, ¿no? Que le ponen, como les he dicho. El cuantiferón sí, nunca lo he visto, pero siempre lo mencionan, lo he leído, de que sirve para hacer un diagnóstico de TB, ¿no? ¿Por qué? Por la presencia de grandes cantidades de interferón o inmunoferón. Bueno, otro método diagnóstico es la radiografía, ¿no? Que han visto, pero es recontra inespecífico. Usted pone una placa igualito, pues no puede ser TB, puede ser hasta hongos, y te vas de cara si piensas que es TB. La biopsia sí puede hablar, así como encontramos al BK, el otro método específico es la biopsia, donde vamos a encontrar granulomas tuberculosos con las células multinucleadas tipo Langerhans, ¿no? Eso es en realidad las pruebas más directas, ¿no? Ya después lo que es la reacción en cadena de polimerasa, también son pruebas importantes, mucho mejores que tenemos, pero lamentablemente nosotros no hacemos uso de eso por lo caro que es, ¿no? Quizás en las clínicas sí, bueno, en las clínicas sí, ¿no? Bien. Entonces, acá este cuadrito sirve para hacer un diagnóstico de tuberculosis en un paciente, en los niños, ¿no? Acá tenemos los famosos criterios de Toledo, ¿no? El criterio de Toledo.
Que eso se estudia en pediatría, en medicina en adultos, nunca lo usamos. Esto lo estudié en el hospital de niñas hace mucho tiempo. Lo siguen usando en los demás, también lo tiene. Ahí está el puntaje, pero es como cultura médica, no tiene importancia. Pero se llaman los famosos criterios de Toledo para hacer diagnóstico de tuberculosis en niños. No. Bueno, el diagnóstico de la TB latente con la prueba de tuberculina que les he dicho el PPD, ahí uno dice, oye, pucha, de repente el paciente tiene contacto, tiene TB. La prueba del inmunoferón o interferón gamma también, ¿no? Y una forma potenciada del interferón gamma es pues, el famoso cuantiferón. Aquí está el PPD, están viendo cómo se hace la prueba, ¿no? Así se hace la prueba. Entonces, la lectura se da pues a las 72 horas, ¿no? Se da una interpretación de juego de la edad, el tamaño de la induración, los factores de riesgo del paciente, muy variado, ¿no? Muy variable la interpretación, de repente sale negativo y dice, no tengo TB, quizás no tiene respuesta inmune, quizás no tiene, como dice, no tiene defensas, no va a producir anticuerpos, no va a producir la reacción positiva a las 72 horas. Aquí está. Uno mide, pues, ¿no? Mide 10 centímetros para arriba, vamos a ver cómo lo interpreta, ¿no? 10 centímetros para arriba, entonces están demostrando un alto riesgo de tener tuberculosis, ¿no? Eso podría ser. Y en 5 centímetros para casos especiales, como pacientes con VIH, personas con radiografía torácica normal, o sea, 5 centímetros, nada más. O sea, tú le pinchas, así le pones un PP de acá, o sea, una proteína de la TB, pues, ¿no? Una muestra, o un antígeno si quieres, y el cuerpo va a reaccionar y va a producir esto. Y le mides ese rojito que está acá. Y le mides, cuando es más de 10 es positivo, ¿no? Para nosotros. Pero cuando es más de 5, nomás ya es positivo para los pacientes de VIH, porque ellos tienen poca respuesta inmune. Bueno, entonces, prueba falsa, PPD falso positivo. Puede ser positivo, puede darte falso positivo en caso que estás infectado, no por Mycobacterium tuberculosis, sino por otras micobacterias. O de repente cuando estás vacunado con BCG, ¿no? Esa es la vacuna de la tuberculosis cuando recién nace, ¿no? O en la campaña, en todo caso, en la pediatría, en el programa de vacunación. Y ahí está pues el cuantiferón. Chicos, mira, voy a cenar y luego vamos a continuar dentro de media hora, ¿ya? Porque me están llamando ya, primera vez que me llaman y me dan ultimátum también acá en mi casa. Cene, ¿ya? Ya, doctor, media hora, ¿no? Sí, media hora, sí. Listo. Bien. Ya, doctor, provecho.